parece si una vez más ahí sentados todos decimos Hosana a Jesús, el Hijo de Dios? Hoy que celebramos Domingo de Palmas, tradicionalmente en la iglesia cristiana, nunca vamos a olvidar que es tan significativo para los cristianos recordar estos días. Y no solo este día, sino todos los días, lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Hosana al Hijo de David. Hosana al Hijo de Dios. Amén. Me da mucho gusto saludarles una vez más aquí en la iglesia San Pablo. Ustedes, hermanos presentes, los hermanos allá en línea, donde quiera que usted esté acompañándonos. Sean una vez más bienvenidos a la casa del Señor. Y es un placer celebrar y dar comienzo en este Domingo de Palmas las festividades de Semana Santa. Una de las en América Latina la conocemos como la Semana Mayor, la semana donde los cristianos recuerdan ese momento sublime y único en la historia donde el Señor Jesucristo entregó todo por nosotros. Sean todos una vez más bienvenidos a la iglesia. ¿Qué les parece si toma en sus manos su propia Biblia y dice, o si no trae su Biblia, repita esta palabra con nosotros? Esta es la palabra de Dios. Yo creo en ella, viviremos por ella o viviré por ella. Y en nuestras confesiones cristianas creemos que la palabra de Dios es la verdad. Debo de reconocer y de confesar que en toda la Escritura está Cristo profetizado. ¿Recuerdan la serie que terminó el domingo pasado, Palabras en Rojo? Cómo vimos que la Escritura desde el Antiguo Testamento nos marcaba hacia la cruz, nos llevaba hacia la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y este día es igual. Desde el Antiguo Testamento, 500 años atrás, antes del Señor Jesucristo, ya estaba profetizado el Domingo de Palmas, o este día en que hoy recordamos los cristianos. Si usted me acompaña en este pasaje de la Escritura, quiero que vea conmigo lo que dice el profeta Zacarías 500 años antes de que el Señor Jesús entrara a Jerusalén. Dice la Escritura: llénate de alegría, hija de Sión. Da voces ¿de qué? De júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, justo y salvador y humilde, y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. 500 años antes. ¿De quién está hablando aquí? ¿De Pedro, de Juan, de Andrés, de Felipe, de Lutero? ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Da voces de alegría, da voces de júbilo. En este día dice la Biblia que muchos lo alababan y muchas, cuando Jesús entra a Jerusalén, lo vitoreaban con palmas y tiraban ropas en el camino del Señor, y el burro iba ahí feliz porque llevaba a Jesucristo sobre él, y el burro se creía que todas las palmas y las mantos eran para él. Así nos creemos muchas veces nosotros, que todas las cosas son para nosotros y no le damos la gloria a Dios. Pero al mismo tiempo que unos miraban a Jesús como un libertador, un paladín de la justicia que venía a liberarlos, otros lo miraban con dudas, otros lo miraban con desprecio, otros no estaban seguros de quién era ese tal Jesús de Nazaret. Por eso, amados hermanos, el problema de muchos cristianos y de muchas personas que estamos confundidos en la identidad de quién es Jesús. Por eso el sermón de esta mañana lo he titulado: no son las ramas las que quiere el Mesías, sino tu corazón. Y de eso voy a especificar más adelante en unos segundos. Hoy quiero que este mensaje de la misma Escritura hable por sí mismo, nos revele quién es ese Jesús y quién es Jesús para usted y quién es Jesús para mí. ¿Quién es ese Mesías, ese hijo de David que hoy muchos cristianos celebran y levantamos palmas y gritamos? Pero muchos estamos
confundidos. ¿Quién es ese Jesús? Quizás para muchos es un ser con poderes para resolver problemas, mis necesidades. Una verdad más de todas las religiones del mundo. ¿Quién es Jesús para nosotros? El Evangelio de San Juan y el libro de Apocalipsis, para darle dos ejemplos, Jesús se identifica a sí mismo como la única verdad de Dios. Hoy lo vimos en nuestro estudio bíblico en la mañana. Quien vino a este mundo para salvar a su pueblo. Jesús no solo es, el enfoque de Jesús no solamente es en esta ocasión o en la semana mayor. El enfoque de Jesús es en la Biblia y debe de ser todos los días de nuestra vida. Amén. El Evangelio de San Juan, por ejemplo, donde leímos nuestra lectura de hoy del Evangelio, comienza con el capítulo 1 diciendo que Jesús es la verdad. Y en el versículo 14 dice lo siguiente: y la palabra se hizo carne. Y note esto, y dígalo otra vez, habitó. O sea, la palabra, la voz de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de ¿qué? De verdad. Mire, la palabra, me encanta esta palabra habitar, y Él habitó. La palabra habitar viene en esta expresión del origen griego katoikerion. Nosotros no hablamos griego, pero quiero mostrarles la importancia de los significados de estas palabras. Habitar. Cuando Juan escribe la palabra habitar, esta palabra se deriva de un verbo griego que significa eskené, que quiere decir la morada, quiere decir una tienda, quiere decir una carpa, quiere decir un lugar, quiere decir un tabernáculo donde alguien habita, alguien que está de pasada en este lugar. Eskené es el Dios que habita en la tierra, en una tienda humana llamada carne. Somos nosotros esa tienda de Dios, esa carpa durante nuestra vida en esta tierra y los años que Dios le dé. Dios debe de habitar en su eskené, que es la carpa de Él. Amén. Eso hay que entenderlo. Dios habita en sus hijos. Somos el tabernáculo del Espíritu Santo de Dios. Se lo voy a mostrar con la escritura. Miren lo que dice Pablo en los Efesios capítulo 2, versículo 22. En Cristo, diga en Cristo. También ustedes, quite ustedes, diga yo. En Cristo también yo soy edificado en unión con Él, para que ahí no te habite ¿quién? Dios en el Espíritu. ¿Quién habita en usted entonces? ¿Es usted el eskené de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Que habite. Hay una gran diferencia cuando Dios vive en usted, iglesia, que cuando Dios es su vecino. El eskené es la presencia de Dios en usted, habita en usted. Muchas veces los cristianos o personas sí creemos en Dios, sí levantan las palmas en este día y celebran Semana Santa, pero Dios sigue siendo un vecino para ellos, no vive en ellos. Es curioso, interesante y es glorioso y me encanta, como siempre les predico la palabra de Dios. Este es un Dios, el Dios que se llama a sí mismo eterno, dice Pablo, debe de habitar en nosotros. El Dios eterno habita en nosotros mientras estamos en este mundo para estar con nosotros. Jesús vino para habitar en nosotros. Diga, Jesús vino para habitar en mi vida. Apocalipsis capítulo 21 versículo 3 dice lo siguiente: aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres.
Él vivirá ¿dónde? Con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Mateo 28:20 dice: y estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Si yo estoy celebrando un día hermoso hoy, domingo de Palma, es porque confieso que el Señor vive y está conmigo. Y así debe estar con usted también este día. Y eso a mí me hace feliz. El Dios que está con nosotros, que llena todo. El alfa y la omega, el principio y el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde la primera y hasta la última palabra de la Biblia, de la palabra de Dios. Dios, la misma Escritura da testimonio de ese Jesucristo que viene y vino y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Este es el Cristo que yo amo y sirvo. Es aquí, en este día, si vamos a recordarlo, y ahora en donde se revela y se manifiesta Dios con nosotros, el que viene a salvar. Usted sabe que la palabra Hosana, Hosana, significa el Dios que salva. Cuando aquellas personas en Jerusalén decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, quiere decir bendito el que viene a salvarnos. Por eso había una confusión en aquellas personas, como les dije al principio. Unos pensaban que ese Jesús, ese hombre que venía, sí, humilde en un burro, porque Jesús no quería que la gente se enfocaran en un libertador contra el imperio de Roma. Pero muchos creían que ese Jesús sí venía a liberarlos. Se estaba cumpliendo una profecía, y que ese hombre venía a destruir a los romanos, a liberar a Israel y la santa ciudad de ellos. Hosana, al que viene a salvarnos. Pero otros sí creían en el Mesías. Como dice el Salmo 118, versículo 25 y 26 que leímos hace unos minutos. Magali leyó temprano: bendito el que viene en el nombre del Señor. Este mensaje, iglesia, escuche lo que le voy a decir. Este mensaje de bendito el que viene en el nombre del Señor es el corazón del cristianismo. Todas las enseñanzas de la Biblia giran en torno a Jesucristo, el centro palpitante, el Salvador del mundo, el que viene a salvarnos. En el Antiguo Testamento se había hablado ya del Mesías, de Jesús. Se escribió de él, el rey que viene para habitar con nosotros. Miren lo que dice San Juan, lo siguiente, capítulo 20, versículo 31. Pero estas palabras, estas se han escrito, note, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Note, ese que entra a Jerusalén no era lo que ellos esperaban, era más de lo que ellos querían, deseaban. Era el Salvador para que tengan vida eterna. Las escrituras fueron escritas para que los pecadores pudieran conocer al Salvador. Esta Biblia fue escrita para que usted y yo conozcamos a nuestro Salvador, a Jesucristo. Esta es la verdad, amén. Una verdad simple que la escritura revelan al Salvador. Deben de ser cada día, no solamente hoy, pero todos los días elevadas, enfatizadas por los cristianos alrededor del mundo con valor y orgullo. Pablo dice: el reino de los cielos solo lo arrebatan los valientes. El problema de muchos cristianos, y el problema hoy en día en este mundo, es que vivimos en un tipo de pluralismo, donde la aceptación de todos los puntos de vista son verdad, aun cuando estos mismos puntos de vista se contradigan unos entre sí. Por eso hay quienes llegan a decir: bueno,
pues cualquier religión es buena. Al fin y al cabo, con que yo no me meta con nadie y se metan conmigo, pues todos los caminos llegan a Roma. ¿Han oído esa expresión? Qué bueno que aquí nadie piensa así. Este tipo de confesiones, iglesia, ha sido infiltrada, creamos o no, dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Podríamos decir que ahora vivimos, en otras palabras, vivimos en una generación en donde ya no se conocen lo que es ese cristianismo de la Biblia. Pues muchos solo enseñan a vivir bajo un conjunto de reglas. Hay que hacer esto, no hay que hacer esto. Otros en tradiciones, hay que celebrar tradiciones y celebrar tradiciones. Otros llevar una buena conducta. Si me porto bien, si hago estas cosas, ya me gané el cielo. ¿Recuerdan el sermón domingo pasado? Ya me gané el cielo. Algo que agrade a Dios para que Diosito esté conmigo y se sonría conmigo y me tome fotos. Entonces muchos colocan el cristianismo como una religión más del mundo, una religión de conductas y leyes, como si el comportamiento humano fuera el tema principal de la Biblia y de la iglesia. Por eso Jesucristo cuando se manifiesta y viene a enseñar a su pueblo y a nosotros, Él no andaba por las ramas ni por los lados, iba directo. Antes de la crucifixión, unos días antes, note lo que Jesús cómo confrontó a los que se creían que tenían buena conducta. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de pudredumbre. O sea, apestan. No es la conducta. Jesús le está diciendo a estos hombres que se creían porque hacían cosas, pensaban que estaban agradando a Dios. Entonces el Señor continúa diciendo en este siguiente verso: así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Las palabras del Señor Jesús. Él vino a confrontar, a revelarnos. Jesús no vino a decirnos: pórtate bien para que papá Dios esté contento contigo. Mira, haz estas procesiones, haz estas peticiones, no hagas esto, no hagas lo otro. Como que la conducta es lo que el Señor busca de nosotros. Cuando las personas entonces fallan, entonces culpamos a Dios, culpamos a los cristianos, al cristianismo, culpamos a Cristo, culpamos a quien sea, porque nunca pusimos la mirada en el Señor Jesucristo. Solamente queríamos un libertador. Bendito el que viene ¿a qué? A darme, a cuidarme, a sanarme, cuando todos necesitamos de Cristo. Como dice Pablo a los Romanos 3:23, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Solo el Señor Jesucristo salva. Amén. Iglesia, la buena conducta no te salvará jamás. Solo la fe en Jesucristo. Dígalo, la buena conducta nunca salvará, solo Cristo. Amén. Este es el mensaje del día de Palmas. Por eso el Espíritu Santo en usted causa entonces frutos para la gloria de Dios, porque es Cristo quien transforma la vida nuestra. El pueblo de Dios, Israel, no quiso ver a Jesús como el rey que viene, el rey que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, como dice el credo, el único que quita el pecado del mundo. Ellos querían un libertador, un proveedor y no un redentor. Como muchos hoy solo quieren a ese Dios, como dije: sáname, dame, ayúdame, cuídame. Palabras que terminen en me. Dame, dame, dame. Pero no a ese Dios. Me encantan las palabras de Martín Lutero en esta frase:
que recién leí. Dice: cuando el corazón recibe una luz, se refiere a la palabra de Dios, nuevo juicio y nuevos impulsos por el evangelio, la buena noticia, Jesús mismo, también los sentidos externos se renuevan. Entonces los oídos tienen el deseo de escuchar la palabra de Dios en lugar de las ideas y de los sueños humanos. Y continúa diciendo: la boca y la lengua ya no alaban sus propias obras de justicia y reglas, sino alaban con gozo la misericordia de Dios que se reveló en Cristo. ¿No le parece increíble, profundo y hermosa esta verdad? Usted ya no se fija en lo externo o en las conductas de los demás. Usted se fija en el verdadero, en la verdad, en el Mesías, en Cristo, en el Hijo de Dios, en su Salvador. Ese es el mensaje. Solo cuando conoce la Escritura y el mensaje reconfortante de Jesús y su obra de salvación, podemos entonces celebrar la entrada de triunfo a nuestras vidas. Porque algo nuevo pasa cuando Jesús viene a la vida de una persona. Todas las cosas son hechas nuevas. ¿No lo dice así la Biblia? Amén. Algo nuevo pasa en nosotros. De las tinieblas a la luz. Jesús alumbra todos tus caminos. Jesús como Rey viene a nosotros para aclarar las cosas que el diablo había distorsionado desde la caída del hombre, de Adán y Eva. ¿Recuerdan Génesis? Capítulo 3, versículo 1. ¿Qué le dijo el diablo a Eva y a Adán? Los dos pecaron. Eva dijo, dijo Dios que no comiéramos de este fruto. ¿Y cuál fue la palabra de él, la frase de él? Así que Dios les ha dicho que no coman. ¿A qué suena eso? A duda. Diga duda. Poner en duda y cuestionar la verdad de las palabras que ya Dios había dicho y ha dado a la iglesia, a usted y a la humanidad. Sigue siendo la misma artimaña del diablo en ponerle duda a las personas, a no creer en lo que dice la santa palabra de Dios, sino lo que diga la mente, cualquier cosa que externa en este mundo. Eso sí es verdad, pero cuando Cristo está en medio, causa molestia. Es más fácil darle la gloria a quien sea, menos al Señor Jesucristo. El hombre en busca de un Dios que se acomode a sus necesidades para llamarlo verdad. Por eso es que creo en los astros, es verdad. Por eso creo en la inmortalidad del cangrejo, porque es verdad. Por eso creo en esto, en lo otro, eso es verdad. Iglesia, no podemos dejar a un lado la oportunidad de que Dios nos da cada día de enseñar la palabra de Dios. Jesús vino a desenmascarar las mentiras de Satanás, del diablo, del pecado y de la muerte. Nunca justifique usted el pecado, que hay otra verdad. Hay una sola, se llama Jesús. Amén. Hemos escuchado a muchas personas, la he escuchado a través de muchos años como pastor, personas decir: tú tienes tus creencias, yo tengo las mías. Tienes tu verdad, yo tengo las mías. Mientras no choquemos, nos vamos a llevar muy bien. ¿Sí se da cuenta lo que digo? ¿Me entiende, iglesia? ¿Me entienden? Amén. La verdad absoluta de la Biblia es casi universalmente negada. Es aquí, en este cerebro que se han de comer los gusanos, que entonces yo justifico que todo lo que yo pienso es verdad fuera de esto. Cuando su verdad está fuera de esto, usted no tiene ninguna verdad. Usted tiene una opinión. Esto es lo que el diablo quiere que creas, que tu verdad está en tu mente y conducta y no en la palabra de Dios. Cuando se piensa que la verdad tiene valor porque está en tu mente, solo te puede llevar a un sufrimiento que causa descontento,
vacío en el alma, intranquilidad y desesperación, porque la verdad en la mente jamás va a ser satisfecha. Siempre buscará un lugar sólido donde pararse, firme, donde estar de pie ante el caos de la sociedad, pero nunca la encontrarán, porque Jesús dijo: yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Es la verdad. Amén. ¿No le da la gloria a Dios por eso? Personas van por la vida sin dirección, como si viajaran en este mundo sin una brújula, o en busca de la estrella que los guíe, o en su barco a la deriva pensando que eso es la verdad. Buscan al Mesías proveedor, pero no al Salvador. Cuando vives así, solo se logra que te endurezcas el corazón, porque esas mismas personas que vitoreaban al Mesías que venía a Jerusalén, Hosana al Hijo de David, días después con un corazón duro decían: crucifíquenle, crucifíquenle. Se da cuenta cuando ellos vieron que no era lo que esperaban, rápido cambiaron de opinión. Prefirieron la muerte de su Redentor, pero ellos querían a un libertador, enfocados en las cosas que nos gustan. Por eso bien dijo Jesús cuando comenzó su ministerio en Mateo 5 en adelante, dice: el que tenga oídos, que oiga. Solo celebran con ramas, pero su corazón está lejos de mí. Por eso dice Jesús: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Iglesia, no permita que las confusiones de este mundo tomen tu mente y las mentes de tus hijos. Llénelos con la palabra de Dios. ¿No lo dice así el Antiguo Testamento? Instrúyalos en mis caminos. Grábales en su frente y en su mente la palabra de Dios, la ley de Dios. Llénalos mejor de Cristo. Porque San Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Siempre recordaremos que Dios envió a su Hijo, la verdad hecha carne, para traernos la verdad. Juan lo dice también el evangelista, capítulo 8, dice: entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído, ¿se nota? Habían creído en Él: si ustedes, dígalo en voz alta, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Eso ya lo había dicho: yo vengo a liberarlos, pero no me preocupa Julio César, no me preocupa el imperio de Roma, me preocupa que ustedes siguen esclavos del pecado y yo quiero liberarlos. Eso es lo que vino a hacer Jesús, a traernos libertad, y conocerán la verdad. Esta palabra de Dios es la verdad, y esta palabra de Dios, la voz de Dios mismo, nos dice que somos libres. Iglesia, escuche, escríbalo, memoríceselo. Es lo que la Biblia enseña. Mire, cuando se trata de nuestra relación con Dios y nuestra salvación eterna, no se puede vivir en incertidumbres y confundidos, aún con lo que va a pasar mañana. Yo sé que el Señor está conmigo. Amén. No es mañana. Ya el mañana traerá su afán. Dice el Señor: hoy es el día de salvación. Mi relación con Dios no se compromete. Mi fe en el Señor no la comprometo. Mi verdad, no mía, su verdad en mí no la comprometo, porque esta es la palabra de Dios. Hay poder en ella y viviré por ella. Una pregunta: ¿cuántos de ustedes creen que cuando mueran se van a ir al cielo? Levanten la mano. Levanten la mano. ¿Cuántos creen que cuando se mueran se van a ir al cielo? Pero rápido. Es una pregunta interesante, ¿no?
Un pastor que yo conozco hizo la misma pregunta a muchas personas en diferentes lugares. Si usted se muere, ¿se va a ir al cielo? Y lo sorprendente fue que personas decían, pues creo que sí, a lo mejor, no sé, espero que sí. Curioso, ¿no? ¿Cuántos de ustedes creen que esta pregunta es la pregunta más importante de la vida? ¿Cuántos creen que es la pregunta más importante de la vida? Si usted se muere, se va al cielo. Y note que eso debería ser la pregunta más importante de la vida, ¿no? ¿O piensan que hay otras preguntas importantes? A mí me interesa mi eternidad. Todo esto va a pasar. Usted podrá tener, usted podrá tener montañas de riquezas, se van a quedar. La pregunta más importante de la vida es ¿dónde voy a ir cuando muera? Porque usted se va a morir y yo también, ¿verdad? Así dice la Biblia. Todos vamos a morir, pero después de la muerte viene el juicio, donde va a pasar la eternidad. Es lamentable que muchas personas en este momento no pueden responder esta pregunta con alegría y con la certeza y convicción de decir, si yo me muero, voy para la vida eterna con el Señor Jesucristo, porque yo creo en Cristo Jesús y Él tiene un esquiné en mí, Él vive en mí. Amén. Esa es la diferencia. ¿Cuántos creen así? Esta es la verdad. Ese amén sonó como que no lo creen. ¿Cuántos creen de verdad que Cristo vive en usted? Amén. Por eso los cristianos nos da alegría, nos gozamos y celebramos la presencia del Señor, porque sé hacia dónde vamos. Podemos celebrar Semana Santa, pero no estamos seguros si vamos a ir a la vida eterna con el Señor. Podemos levantar muchas palmas, pero no podemos levantarle el corazón a Jesús. Tome nota de esto, lo que le voy a decir. Siempre digo tome nota, espero que algunos tomen nota. Esta misma pregunta, ¿a dónde iría? A lo mejor no lo sé, espero que sí. Si la ponemos en un contexto común, es como que dijéramos, le diga yo a alguna esposa, hermana, si alguien le pregunta a usted que si su esposo después de un día largo de trabajo o unos días de trabajo en otro lugar va a regresar a casa, ¿qué va a responder usted? Imagínese usted dijera, no sé, espero que sí. Viejo, vas a regresar, ¿verdad? Ya la veo las miradas de unas hermanas ahí viéndolo. Vale más que regreses mañana al trabajo. Pónganse a pensar en este contexto, ¿no? ¿Vas a regresar mañana? O si alguien le pregunta si le van a pagar la quincena o el mes y usted diga, espero que sí. No lo sé. Imagínese usted no va a contestar eso, ¿sí? Usted está seguro. Aún imagínese que le digan a usted, sus hijos van a regresar de la escuela después que el autobús los recoge en la mañana y usted diga, pues sí. Espero que sí, no sé, a lo mejor sí llegan. No, ¿verdad que esa no es la respuesta? Y cuando se trata de la vida eterna, ¿se va a ir al cielo cuando se muera? No sé, espero que sí, si me porto bien, si soy buen cristiano, si hago esto, si hago lo otro, eso no lo va a llevar al cielo. Es la fe en Jesucristo, amén. La fe en Jesucristo. Así que no vuelva a decir espero que sí, no lo sé, sí lo sé. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque no necesitamos vivir en incertidumbres, en duda. Los cristianos no dudamos de nuestra salvación, proclamamos que somos de Cristo Jesús. Somos salvos. Dios no nos da la verdad simplemente para que podamos creer correctamente. No lo olvide. Jesús, el Hijo de Dios, no se hizo hombre ni vino a ser uno de nosotros simplemente para que sepamos que es la verdad. Él vino a habitar en su iglesia. Amén. Él vino a vivir en usted, no vino a ser su vecino.
Como las personas, usted ha tenido vecinos que de repente le tocan la puerta y dicen: vecina, ¿me da una cucharada de azúcar? ¿Conoce? O me da un poco de sal, fíjese que se terminó la leche, ¿me puede dar un poquito? No, con Dios no es así. Dios vive en usted, y cuando vive en usted es su proveedor, es su sustentador, es su sanador, y es todo porque está en usted. Amén. Ese es el Dios que yo creo. Él vino a habitar en nosotros. Juan 1:14, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Jesús trae la verdad por causa de la gracia y por causa de la inmerecida bondad de Dios para con usted. No es nuestra conducta, mi verdad, mi religión la que salva. Es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero a menos que sepamos y creamos que Jesús es el Hijo de Dios, que vino para perdonar nuestros pecados y ofensas que hemos hecho contra Dios, todo lo que usted haga es en vano. Por eso la Biblia dice: si decís que no has pecado, te engañas a ti mismo. Necesitamos la verdad que viene junto con la gracia, que es el tipo de verdad que Jesús el Salvador trae: misericordia. La verdadera gracia que Jesús te perdona tus pecados. ¿Qué pecados haya cometido usted? ¿Qué pecados ha cometido usted? ¿Qué pecados he cometido yo? ¿Qué asuntos vergonzosos yacen en su pasado, en mi pasado, aquellas cosas que desagradan a Dios? ¿Qué culpa siente que tiene y que lo asalta como un delincuente todo el tiempo cuando viene a su mente? Déjeme decirle con confianza, seguridad en la Escritura: todos sus pecados son perdonados por la sangre del Señor Jesucristo, si confiesas que el Señor es tu Salvador y tu Creador. Así lo dice la Biblia. Por eso el diablo no tiene autoridad sobre usted. Cuando el diablo le quiera recordar su pasado, recuérdeles que Cristo murió por usted en la cruz y lo declaró libre. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús por la ribera del río Jordán, dijo: rápido y sin dudas, ni se puso a consultarle a nadie: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso me encanta mi Jesucristo. Iglesia, cuando usted conoce la verdad, vive la verdad en usted, usted vive las palabras todos los días del apóstol San Pablo. Y con esto concluyo. Mire lo que dice Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual, léalo, apúntelo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿No le parece glorioso? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué palabras más poderosas del apóstol Pablo! Nada me va a separar. Y entonces, ¿de qué voy a andar preocupando? Porque unos piensan esto, el otro piensa el otro. No me importa. Creo en Cristo Jesús, Señor y Salvador. Esta es la verdad, la puritita verdad, dijo Lutero. Amén. A Dios sea la gloria y la honra.